El Frente Unitario de los Trabajadores y el Gobierno se sientan a dialogar sobre reformas laborales y la generación de empleo. 350 ecuatorianos llegarán al país el viernes en el primer vuelo humanitario. Son evacuados tras salir de la zona de guerra. Bajo la fachada de una fundación, operaba la clínica clandestina de rehabilitación que se incendió en el suburbio de Guayaquil. En ese centro se encontró una celda para adictos violentos. Hay 7 muertos. Los continuos deslizamientos de tierra y la caída de rocas gigantes obligan al cierre total de la vía Cuenca-Molleturo, que une a las provincias de Guayas y Azuay. La carretera estará inhabilitada por 40 días. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo. Este miércoles 2 de marzo arrancamos con noticias nacionales. Los dirigentes sindicales del Frente Unitario de Trabajadores y el Gobierno se reúnen para analizar propuestas con miras a una reforma laboral. Esto ocurre en estos momentos en la Presidencia de la República, en el centro de Quito, donde también está nuestro reportero Paul Romero. Y le consultamos a esta hora, Paul, ¿hay algún punto de encuentro, hay coincidencias entre trabajadores y el Gobierno nacional en materia de empleo? ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias. Buenas noches. Empezó la reunión aquí en el Palacio de Carondelet entre el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y los dirigentes de los diferentes gremios de los trabajadores de las centrales sindicales. Aún no todavía porque recién empezó la reunión aquí en el Palacio, en donde se van a tratar varios temas. Ustedes observan en las imágenes, el presidente de la República les dio la bienvenida a los dirigentes gremiales y por parte del Ejecutivo están algunos ministros con quienes tratarán directamente los casos y los temas de este diálogo. Simón Cueva de Finanzas, Patricio Donoso de Trabajo, Alexandra Vela de Gobierno, también está la ministra de Educación, entre otras funcionarios de Estado. Mientras tanto que por parte de los trabajadores están los dirigentes del Frente Unitario de los Trabajadores, Ángel Sánchez, también otros dirigentes como Fernando Villavicencio, quienes representan a los distintos gremios que de una u otra forma están tratando de buscar un acuerdo que han dicho que es el central. Buscar fuentes de empleo, garantizar la forma de crear fuentes de trabajo entre el gobierno y por supuesto también las centrales sindicales. Y vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República. Él señaló de forma directa que lo que quiere es sentarse en la mesa para un diálogo frontal, directo y sincero respecto a lo que propone el Ejecutivo en la reforma laboral y además también sobre otros temas puntuales, sobre economía, sobre seguridad social y también respecto a la educación. Escuchemos. Ojalá que este diálogo nos conduzca por unos caminos donde podamos acordar y concertar medidas y decisiones que favorezcan a la gran mayoría de ecuatorianos que hoy no tienen empleo. Esta es una de las principales razones por las que estoy sentado en este cargo. Crear empleo para la familia ecuatoriana. Le tomo la palabra, señor presidente, al decir que tiene que ser un diálogo claro. Es necesario aunar esfuerzos, pero esfuerzos verdaderos en donde cada uno de nosotros pongamos su grano de arena en beneficio de sacar adelante el país. Nosotros estamos a la expectativa de lo que después de la reunión se dé a conocer por parte del Ejecutivo y también de los dirigentes de los trabajadores, tomando en cuenta que el Frente Unitario de los Trabajadores convocaron para la primera movilización en el presente año, el próximo 23 de marzo. Ellos dicen que no han declinado respecto a su tesis, por ejemplo, en economía. Además también sobre la seguridad social, que será un tema puntual el que van a trabajar en el transcurso de esta noche aquí en el Palacio de Carondelet. Está el presidente del Consejo Directivo del IES, Francisco Cepeda, para esta reunión. Además también respecto a la propuesta
y a la alternativa que los trabajadores han planteado sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Son al menos 5 grandes temas que se han puesto en la mesa y que se espera una resolución en el transcurso de las próximas horas. Juan Carlos. Gracias, Paul, por tu informe. Estaremos entonces atentos a las conclusiones de esta reunión entre el gobierno y representantes del sector sindical para una reforma laboral a futuro. Les contamos ahora que en el caso Las Torres, la jueza Daniela Camacho quedó fuera del tribunal de juicio por su amistad con el excontralor Pablo Celi. La magistrada ya se había excusado antes, pero no se aceptó su pedido. Hoy se allanó la recusación presentada en su contra por la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La audiencia de juicio prevista para mañana sigue en pie. Jacqueline Rodas con los detalles. Este jueves está previsto que empiece el juicio del caso Las Torres en contra de 11 procesados, entre ellos el excontralor Pablo Celi, pese a que hoy el tribunal de juzgamiento quedó incompleto. Se separó de la causa a la jueza Daniela Camacho por una demanda de recusación presentada por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien alega que no se garantizaría la imparcialidad de la sentencia por la amistad que existe entre Camacho y Celi. El pasado 4 de febrero fue la propia jueza quien presentó su excusa por esa causal, pero no fue aceptada. Ahora en la audiencia insistió: existe mérito para que se acepte esta demanda de recusación y me allano a la demanda planteada por la fiscal general del Estado. En la presente causa se pone en duda la imparcialidad de la suscrita. Considero que el tribunal debe separarme del conocimiento de la causa. La defensa de Pablo Celi insiste en que la amistad con la jueza no es íntima, sino de tipo laboral, pero también está de acuerdo con la decisión de sacarla del tribunal. Mejor que vengan jueces que no tienen ninguna relación con Pablo Celi o no han tenido ninguna relación, y en ese sentido estamos mucho más tranquilos por la objetividad, que es lo que estamos nosotros reclamando, por la imparcialidad que estamos reclamando y para que los jueces no vengan contaminados. Sin embargo, le preocupa la inusual rapidez del caso. Cree que en las próximas horas se reemplazará a Camacho y mañana empezará el juicio. Seguramente, muy seguro, vamos a tener ya el juez sorteado y va a estar conformado el tribunal para comenzar la audiencia de juicio, ya que lo que quieren hacer es un enjuiciamiento exprés. La premura se debe a que el 13 de abril caduca la prisión preventiva de Pablo Celi, y si hasta esa fecha no hay sentencia, saldrá de la cárcel. Las autoridades legislativas recibieron una nueva denuncia contra un asambleísta. Según el documento, acusan a la legisladora de UNES, María Fernanda Astudillo, de solicitar el pago adeudado por el Estado a un proveedor de su provincia, algo prohibido por la ley. Astudillo niega aquello y asegura que fue solo un exhorto. Patricio Díaz nos informa. El legislador oficialista Itel Zambrano denunció ante las autoridades legislativas a su colega de UNES, María Fernanda Astudillo. Presentó un documento que Astudillo habría dirigido a la ministra de Salud, en el cual se señala: en caso que el pago exigido no ha sido honrado, sírvase disponer a quien corresponda se honre la obligación pendiente, por cuanto Azotex Orense y sus agremiados dependen de estos ingresos para su supervivencia. Zambrano dice que esto está prohibido para los legisladores. Lo que ha accionado es una motivación para gestionar un pago y simplemente nosotros no tenemos esa facultad. Nuestras competencias son muy claras: legislar y fiscalizar. Y señala que con esta acción la asambleísta estaría incumpliendo la Constitución y la ley de la función legislativa, donde claramente indica: las asambleístas o los asambleístas no podrán ofrecer, tramitar, recibir o administrar el presupuesto general del Estado. María Fernanda Astudillo niega las acusaciones. Indica que en ese documento no se tramitó ningún recurso. No es tramitar, por favor. O sea, yo sí pido al asambleísta, al legislador Zambrano, que un poco se empape de la ley de la función legislativa. Hay una diferencia muy grande en hacer exhortos, que toda la Asamblea Nacional lo hemos realizado, a pedir, a tramitar, que es lo que te prohíbe la ley de la función legislativa. Explica que el proveedor del ministerio sobre el que se hizo el exhorto es la Asociación de Producción Textil de Sastres y Modistas Orenses, una organización, afirma, de la economía popular y solidaria a la que se le adeudaría desde 2020 por trajes de protección contra riesgos biológicos entregados al Hospital Teófilo Dávila. A diferencia de una empresa privada, las asociaciones de la economía popular y solidaria son familias. Aquí no hay un solo dueño, todos son dueños. Siempre he velado por ellos y siempre lo voy a seguir velando porque yo vengo de las bases. Si el CAL califica la denuncia, esta pasaría al Comité de Ética, que después de una investigación debe recomendar al Pleno el archivo de la denuncia
o la destitución de la legisladora. Mientras tanto, la oposición legislativa abre la posibilidad de una autoconvocatoria al Pleno ante el no llamado a sesiones esta semana por parte de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. La ley de inversiones sería, según el oficialismo, la causa para que no se convoque al Pleno en estos días. Tenemos un informe. El Pleno de la Asamblea no fue convocado para esta semana y después de la accidentada sesión del pasado jueves, la oposición legislativa abre una posibilidad. La ley orgánica de la función legislativa nos faculta para poder autoconvocarnos con las 2/3 partes de los legisladores. Para la autoconvocatoria requieren el respaldo de 92 de los 137 legisladores, algo que parece difícil para la nueva mayoría que apenas supera los 70 votos. No se justifica porque no es que estamos abandonando pues la responsabilidad de sesionar en pleno. Es una decisión particular para esta semana. Arias señala que la no convocatoria tiene que ver con el proyecto de ley de inversiones, que es de carácter urgente y debe ser tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico en menos de 30 días. Podemos darle la prioridad en este caso, porque obviamente cuando hay pleno pues no puede haber comisión. Pero en la oposición legislativa no creen que sea tanto así. Para ellos, la presidenta de la Asamblea no quiere convocar a sesión por temor a que en ella se vuelva a pedir se la investigue. Ratifican que van a insistir. Tocará preguntarle a la señora presidenta si tiene temor o no de algo, por qué no convoca a las sesiones de pleno conforme a derecho, conforme él tiene que convocar. Y en el propio Pachacútec hay quienes se sentían en la mitad y hoy dicen que más bien apoyarán a la presidenta. ¿Para que suba quién? ¿Para que suban los que aprendieron de las actitudes de don Fabián Alarcón, hoy vestidos de saquicela? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Corrijamos y sigamos el camino para lo que venimos. La próxima semana se podrían ver entonces los siguientes pasos de esta crisis legislativa. Y el primer vuelo humanitario con ecuatorianos que huyen de la guerra en Ucrania llegará al país el viernes, pasado mañana. 350 personas están confirmadas y el gobierno ya planifica otros vuelos para el regreso del resto de compatriotas en esas zonas. Francisco Garcés con el anuncio. El avión fletado por el gobierno ecuatoriano será parte de la primera de varias misiones para repatriar a los connacionales que pudieron salir de Ucrania huyendo de la guerra. Tendremos, como repito, 350 personas y 70 mascotas. La ruta será Budapest, Varsovia, Quito, con una escala técnica a definirse para la carga de combustible. La llegada de los compatriotas en ese vuelo está prevista para el viernes en la mañana y serán recibidos en Quito por personal de la Cruz Roja e inmediatamente podrán unirse con sus familias. Pero el operativo seguirá. Hasta el momento son 708 los ecuatorianos que han logrado abandonar Ucrania e ir a varios países. Otro vuelo proporcionado por México saldrá este viernes de Rumania con 26 compatriotas, mientras se coordina la evacuación de ecuatorianos que están en países como Moldavia, Hungría y Eslovaquia. Incluso hay el caso de 7 ecuatorianos que arribaron a Alemania en un convoy humanitario. Todos vendrán a casa, todos vendrán con seguridad y acá ya estamos preparando y hemos trabajado con los padres de familia, con algunos estudiantes, lo que significa su reinserción. El canciller se negó a pronunciarse al respecto de los ecuatorianos que han decidido quedarse en Ucrania o sobre aquellos que salieron pero que se niegan a volver al Ecuador. Sin embargo, les reiteró el pedido para que vuelvan al país. No se dejen manipular por intermediarios o centros de estudios que les dicen que si se regresan pierden todo. Nuestro gobierno actuará como Estado para defender los derechos humanos de esos estudiantes. Además, el canciller informó que este jueves mantendrá una reunión con el embajador de Rusia en Quito, a quien le pedirá que su país respete la decisión de los ecuatorianos que han decidido salir de Rusia, pero que estarían siendo amenazados con perder los estudios que han cursado. Pero no todos los ecuatorianos que estudiaban en Ucrania ya están a salvo. Diego Moncayo, un joven de 20 años, habría terminado en la frontera con Rusia en su intento de escapar del conflicto. Carla Delgado recogió su testimonio y nos cuenta que sería el último compatriota que permanece en esa zona a la espera de ser rescatado. ¿Te encuentras bien? El celular es por ahora la única forma de mantener a su hijo cerca. Él estudiaba en Ucrania desde hace 2 años, pero estalló inesperadamente la guerra.
Su madre cuenta que Diego tiene 20 años y había viajado hasta Kiev para cumplir un sueño, el mismo que hoy se transformó en una historia trágica. Contrario a lo que ocurrió con la mayoría de compatriotas que viajaron hasta Polonia, su tren terminó llevándolo hasta la frontera con Rusia, país que propició la guerra. Me llamó Diego y me dijo que estaba oscuro, que nos dejaron en otro lado. La gente quería pegarles a los que le llevaron, a los del tren, pero ellos decían que estaban simplemente sacando gente. Esta fue su travesía. Diego salió de Kiev, la capital de Ucrania. El tren lo llevó hasta la provincia de Sumy, en donde habría terminado en medio de un cruce de balas, logrando escapar en un vehículo que llevaba armas y comida para tropas ucranianas. Así llegó hasta Shotska, pueblo fronterizo con Rusia. Porque él está en zona de guerra. O sea, Diego sale de ahí y todos están disparando. Nos comunicamos con Diego. Él permanece en la casa de una familia ucraniana, pero la cercanía del país de Putin hace que se sienta vigilado. Indica que por ahora permanece a buen recaudo, pero no sabe hasta cuándo ni cómo hará para salir de esta zona, que según explica es un paso diario de las tropas rusas. Pero nadie me ayuda con el tema de transporte. Estamos viendo si nos acoge la embajada rusa, pero está en trámites también. Y me han dado reglas de que no hables inglés, no hable ucraniano. Es tarde y debe desconectarse, pero sus padres sostienen que intentan visibilizar su historia para que la ayuda llegue pronto. No niegan que están en permanente contacto con la Cancillería, pero aún no encuentran la manera de rescatarlo. Más información para ustedes. Utilizando una fachada de fundación, operaba el centro de rehabilitación clandestino en donde murieron 7 personas en el suburbio de Guayaquil. Las víctimas quedaron atrapadas en medio de un incendio. Merlin Ochoa nos informa que 5 de los 7 cadáveres ya fueron retirados por sus familiares. La modalidad era usar la fachada de una fundación, pero por dentro estaban al menos 30 personas con problemas de adicción a las drogas. Bajo esta figura podían evadir controles por parte de la autoridad. En el lugar las personas vivían encerradas en 6 cuartos que tenían ventanas de hierro y puertas con candados. Dormían hacinados. El establecimiento está ubicado en el suburbio de Guayaquil. Tienen la misma fachada de fundación. Se ha verificado con el director del MIES correctamente para ver si esto funcionaba como fundación, la cual no tiene registro. Se determina que es una clínica clandestina. En 2 de esas habitaciones, la tarde del martes, murieron 7 pacientes luego de vivir una larga agonía, pues no pudieron escapar de las llamas que en cuestión de minutos cubrió sus cuerpos y calcinó todo. Colchones, camas y hasta las paredes estaban negras, producto del fuego. Gritaban que se estaban quemando, auxilio, nos quemamos, nos incendiamos. Presumimos es que se ha prendido un colchón al interno. Hay personas que en realidad estuvieron encerradas, por ende no pudieron salir. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud indicó que dentro de la vivienda existe un pequeño cuarto de 1 metro cuadrado con una puerta de acero en donde aparentemente castigaban a los pacientes. Parecido a una cárcel, que aparentemente se les ponía ahí a las personas internas. De la misma manera, debo recalcar que nosotros como institución ACES estamos prestos y llamamos a la ciudadanía a que pongan las denuncias para seguir actuando. Mientras tanto, hasta aquí el laboratorio de criminalística han llegado los familiares de 5 de los 7 fallecidos a retirar los cuerpos. La autoridad confirmó que aún faltan 2 cadáveres por identificar. La policía está tras la pista de 2 personas vinculadas con el establecimiento que funcionaba hace 7 meses. Desde el 2021, las autoridades han clausurado 17 clínicas que funcionaban sin los permisos correspondientes en el sur y suburbio del puerto principal, sectores en donde el consumo de drogas es crítico. 4 personas murieron y otras 5 resultaron heridas en un accidente reportado la tarde de este martes en un tramo de la vía Guayaquil-Salinas. Al parecer, el conductor de un bus perdió pista y chocó contra una furgoneta. Aquí la crónica de esta tragedia vial. Para Marco Mateus, el feriado de carnaval nunca más será el mismo. Su hija de 19 años, una tía y 2 familiares más perdieron la vida en un accidente reportado la tarde de este martes en la vía Guayaquil-Salinas. Han venido, peleando 2 carros
se han pasado, o sea, no sé cómo ha sido. Según las autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el conductor del bus de la cooperativa Costa Azul perdió pista, provocando el percance. La gravedad se debe al exceso de velocidad pues de los involucrados. Luego de esto, al existir una congestión precisamente de las personas que asistieron, venía otro vehículo de la misma empresa que por la velocidad a la que iba no pudo detenerse y tuvo que hacer una maniobra quedándose totalmente cruzado en la vía. Esto provocó gran congestión, tuvimos que habilitar el contraflujo. Cerca de las 10 de la noche se logró evacuar todo el tránsito en esa carretera. Por ahora investigan el video de la cámara de seguridad del bus y se busca a su conductor. Este accidente se suma a las estadísticas que maneja la institución durante el carnaval. Por ejemplo, en Guayas el año anterior se reportaron 57 siniestros, mientras que este año 56. Le sigue Santa Elena, donde se registraron 10 casos en 2021, pero este año esa cifra subió a 21. Por ahora, los 5 heridos que dejó el siniestro están internados en el IES de Los Ceibos, en el norte del puerto principal. Y atención porque la vía Cuenca-Molleturo se cerró a partir de esta tarde y no habrá paso vehicular durante 40 días. La medida la tomó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para empezar a reparar la carretera que conecta a la provincia de Guayas con Azuay. Diego Cuenca nos informa que este cierre causa malestar en los habitantes de esa parroquia de la capital azuaya. Viajar por la vía Cuenca-Molleturo es un periplo de riesgos. En esa carretera hay 12 tramos afectados por los deslizamientos que obstaculizan el tránsito vehicular. Son enormes rocas que constantemente caen de los cerros a causa de las intensas lluvias. Los derrumbes, en verdad está un poco peligroso. Hay bastantes derrumbes que se están dando o se están percatando aquí, digamos, en esta zona que es el transitar, digamos, para Guayaquil. El tramo más afectado es en el kilómetro 49. Ahí este jueves empezarán los trabajos de reparación de la vía. Por eso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cerró totalmente la carretera durante 40 días. Y mañana comenzamos trabajos desde tempranas horas. No podemos trabajar en horas de la tarde y noche hoy porque estamos trasladando la maquinaria y las condiciones del clima también nos complican. Solo podrán pasar vehículos que transporten a los comuneros de la parroquia Molleturo. Ellos rechazan el cierre a pesar de que los derrumbes de tierra amenazan con sepultar sus viviendas. Como esa roca que mide cerca de 4 metros de altura y afortunadamente no provocó ninguna tragedia. Al cerrar la vía nosotros quedamos incomunicados en los servicios de educación, de comercio, los servicios de transporte se alteran. Por ahora las rutas alternas para viajar desde Guayas hacia Azuay son la vía Conchancay, que pasa por la provincia de Cañar, y la vía Pasaje Girón, que pasa por la provincia de El Oro. Varios legisladores proponen que dentro del proyecto de ley de inversiones remitido por el presidente se incluya una disposición para derogar la ley tributaria que incrementó, por ejemplo, el pago del impuesto a la renta. Desde el oficialismo dicen que esto podría ser inconstitucional. El proyecto de inversiones ya está en trámite en la Comisión de Desarrollo Económico. Patricio Díaz con los detalles. El proyecto de ley de inversiones enviado por el Ejecutivo lleva un día de trámite en la Asamblea y este miércoles acudieron a la comisión encargada los ministros del área económica para presentar los beneficios de la norma. Pero varios legisladores ven en esta propuesta una oportunidad para incluir una disposición que derogue la Ley de Desarrollo Económico, que incrementó impuestos y generó parte de la crisis legislativa. Cuando no se aprueba o no se imprueba un tema en la Asamblea Nacional, evidentemente está vigente la posibilidad que vía legislativa se derogue un impuesto. Esa opción está vigente en la ley de inversiones. En el mismo sentido se pronunció Joana Moreira, algo distante hoy de Izquierda Democrática. En Pachacutic ven esa como una opción y en el correísmo no descartan nada. Aquí pues se puede ser tratada en esta ley, se pueden remediar esas situaciones, esa será la postura de la bancada de UNES. Pero la vicepresidenta de la comisión, Vilma Andrade, advierte que eso podría ser inconstitucional. Eso no se puede, no es procedente, es inconstitucional. Es claramente establecida, tanto en la ley cuanto en la Constitución, cuál es el mecanismo para una derogatoria. Tiene que cumplir esos procedimientos.
Desde el Ejecutivo, el ministro de la Producción más bien resalta ambas normas. Derogar una ley que acaba de ser promulgada hace 2 meses, no estamos a favor de ello. Es una ley que lo que busca es justamente darle estabilidad a la macroeconomía del país, robustecer las finanzas, justamente para crear más empleo. No podríamos contraponernos a un objetivo fundamental como es esa generación de trabajo y empleo y sobre todo de una ley que afectó nada más que al 3% de la población. La comisión tiene menos de 30 días para la aprobación o archivo de la norma. El próximo jueves 10 de marzo entregaría el informe para primer debate. Seguimos con más información. Una misión del Fondo Monetario Internacional visitará Ecuador para conocer cómo están las principales cuentas del Estado y del gobierno central. Como parte del acuerdo financiero que se mantiene con ese organismo multilateral, aún faltan por desembolsar 1.700 millones de dólares en este año a favor de nuestro país. Aquí un informe. Las revisiones continúan. El Ministerio de Economía y Finanzas informó este miércoles que una misión del Fondo Monetario Internacional llegará pasado mañana a Ecuador para revisar si el país ha cumplido con los objetivos económicos establecidos como parte del acuerdo financiero por 6.500 millones de dólares que ese organismo multilateral desembolsa poco a poco. Bueno, primero se reúne con autoridades oficiales, sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas, para revisar que las metas que se fijaron en el acuerdo se hayan cumplido y si no se cumplieron, qué ocurrió y cuál fue el desvío frente a la meta originalmente acordada. Entonces eso es lo principal. En un comunicado, el titular de la cartera de Economía señala: el país ha actuado de manera responsable, transparente y seria en su manejo económico. Se conserva con el FMI una buena relación. Sin embargo, el año pasado, ese organismo no desembolsó todo lo acordado. Hasta ahora, se han recibido 4.800 millones de dólares del FMI, pero faltan 1.700 millones adicionales. ¿De qué depende que llegue ese dinero al Ecuador? Una buena parte de la misión que va a venir próximamente seguramente va a revisar también las metas de finales del año y eso podría dar lugar a que una parte de esos 1.000 que corresponden a este año también se liberen de manera más o menos rápida. El gobierno quiere seguir reduciendo el déficit del Estado para que los ingresos sean mayores que los gastos, una tarea titánica en un país endeudado. Sobre ello, el ministro expresa que se tiene una perspectiva de largo plazo y busca corregir problemas estructurales de la economía para que el país alcance un crecimiento económico sostenido. El FMI también está atento a la anunciada reforma laboral que impulsará el gobierno de Lasso en las próximas semanas. Rusia ataca a Ucrania. 2 ecuatorianas que escaparon de la guerra en Ucrania son las primeras en llegar al país. Lo hicieron cerca de las 4:40 de la tarde del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Carol Lechón, estudiante de odontología, contó a Ecuavisa que hizo una travesía desde Kharkov, en la frontera con Rusia, hasta Kiev, la capital de Ucrania, junto con otros compatriotas. Luego cruzó la frontera a Eslovaquia y se dirigió hasta Hungría. Otra ecuatoriana también llegó esta tarde. Dejó Ucrania para llegar hasta Polonia. Ella costeó su traslado hasta Ámsterdam antes de llegar a Quito. Las 2 ecuatorianas fueron recibidas por sus familiares. Se vivieron escenas de alegría al saber que estaban a salvo. También hubo momentos de tristeza, por supuesto, e incertidumbre al no conocer qué será de su futuro personal y estudiantil aquí en el país. Una emoción interna muy grande porque estaba preocupada de si no podía salir de la ciudad y verles aquí es una alegría muy inmensa que se siente y una tranquilidad de poder ya estar con mi mami, con mi amiga y con las personas que me quieren. ¿Cómo es que decidiste tú coger este vuelo, no esperar el vuelo humanitario que llegará en estos días, el viernes? Porque la información que nos brindaron no era completamente precisa. Estaba yo con un grupo de 7 amigos y entre los 7 tenían diferentes números de contacto de la Cancillería y cada uno le decía cosas diferentes.
Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Este lunes se realizó en la Escuela de Policía Enrique Gallo, en Puzuquí, la ceremonia de conmemoración por los 84 años de profesionalización y relevo de mando institucional. En el evento al que asistió el presidente Guillermo Lasso y varias autoridades de Estado, se graduaron 317 subtenientes. El comandante de la policía, Carlos Cabrera, pidió apoyo al gobierno para el fortalecimiento institucional y enfrentar así el crimen organizado, al narcotráfico. Además, solicitó respaldo para fortalecer la formación académica de los uniformados. La violencia no da tregua. 15 personas fueron asesinadas durante este feriado en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. En uno de los casos, sicarios asesinaron a un hombre en una calle donde niños y adultos se bañaban en una piscina. A continuación, el resumen de estos hechos. El carnaval en el sector María Piedad, en el centro de Durán, terminó con el asesinato de Miguel Darío Ospino. Tras el crimen, los moradores quedaron asustados, pues apenas unos minutos antes, niños y adultos disfrutaban del feriado en piscinas que colocaron en la calle. El hecho ocurrió la noche del lunes. El cuerpo de la víctima quedó en el piso. La policía acudió al sitio y recogió 10 restos de bala. Además, se percataron de que en ese mismo lugar, pero el domingo, otras 2 personas fueron baleadas y trasladadas hasta un hospital donde se recuperan de sus heridas. Pero esos no fueron los únicos casos en estos días de feriado. Otro de los hechos violentos se reportó en Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Allí, a plena luz del día, sicarios ingresaron a un inmueble y acribillaron a una pareja. Los uniformados dieron algunos detalles sobre las municiones usadas para el crimen. Se tienen indicios balísticos que al momento pertenecen al calibre 9 milímetros, más las balas deformadas serán revisadas por balística de criminalística y tendremos más evidencia que será puesta a órdenes de la Fiscalía. Otro de los casos sucedió en Las Orquídeas, en el norte del puerto principal. Esta vez la víctima fue un hombre que hace 2 meses había salido de prisión. Según los testigos del hecho, 2 sujetos llegaron en moto a una cancha de vóley, donde estaban varias personas jugando. Se acercaron al individuo identificado como Ángel N. y le dispararon más de 10 veces. Los uniformados investigan si estos crímenes están vinculados a la disputa de bandas por el control de la venta de droga. Les contamos ahora que cerca de 49 millones de dólares es el saldo positivo en el ámbito económico que deja el feriado de carnaval en el sector turístico del país. Las autoridades del Comité de Operaciones y Emergencias Nacional, el COE, evaluarán en los próximos días los niveles de positividad en cuanto al COVID-19 que puedan presentarse y así tomar decisiones que sigan favoreciendo la reactivación económica, pero de la mano de la salud. Carnaval era el primer feriado sin restricciones de aforo tras 2 años de una pandemia que a muchos llevó a la quiebra. El sector turístico y también las autoridades del COE nacional tenían muchas expectativas que fueron superadas. Más de 1 millón de vehículos salieron a diferentes puntos turísticos. La sierra y los balnearios en la costa tuvieron gran acogida. ¿Qué significa esto? Que obviamente la expectativa se superó. Quiere decir que cerca de 2 millones de ecuatorianos se movilizaron por los ejes viales y por terminales. Ojalá que sea la puerta del fin de una pandemia. Pero no faltaron los que pusieron la nota negativa en el feriado. Son los exabruptos que han habido en ciertos lugares y nos apena muchísimo. Pese a todo, son optimistas. Por un lado, porque al fin vieron la tan ansiada reactivación económica. Según el Ministerio de Turismo, las cifras bordean los 49 millones de dólares. El sector turístico, el sector comercial, el sector del entretenimiento ha movido la economía. Y por otro lado, porque el próximo 14 de marzo el COE Nacional evaluará los efectos del carnaval. Confían en que los índices de positividad del COVID-19 continúen bajando. Los escenarios son distintos. Porque Ecuador hoy tenemos que cosechar lo que sembramos y la buena cosecha es el tener una vacunación altísima, con cerca ya del 85%, y también el tema de que el 99% de la variante dominante del país es Omicron, ya no Delta. Y también hay otro indicador muy importante, es que el gran porcentaje de ecuatorianos ya se ha contagiado. No descarta que de seguir el índice a la baja se tomen nuevas medidas que sigan favoreciendo a la economía nacional.
Y seguiremos pendientes aquí en nuestros espacios informativos de qué pasa con el COVID-19 en el Ecuador tras este largo feriado de carnaval. Con esta información estamos despidiendo Televistazo Estelar. Mañana información desde muy temprano, actualizada a partir de las 5:55 en Televistazo al amanecer. Buenas noches.